bien. Acá dice algo muy certero. Estoy sola, tengo miedo. No quiero vivir con miedo. Carmen Barrantes está con nosotros para compartir la experiencia que hace poco también compartían con varias instituciones, con varios jóvenes escolares también participantes a tierras de hombres suizos. ¿Sí? Carmencita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias. Estoy contenta de estar en esta que siento como mi casa. Dianita Rivas también está con nosotros en esta oportunidad. Dianita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Josecito. Buenas noches, Carmencita. ¿Cómo vas? Realmente, por un lado, feliz de estar como todos los miércoles aquí en nuestro segundo hogar, como dice Carmencita. Y en segundo lugar, un poco triste porque hoy día es un día muy importante. Hoy día es el Día Internacional de la Niña. Sin embargo, con las situaciones patéticas que tenemos todos los días que nos levantamos, es bien difícil alegrarse por celebrar este Día Internacional de la Niña, ¿no? Y creo que estas figuritas lo reflejan, ¿no? Estoy sola, tengo miedo, y es eso, porque muchas veces la agresión no está en la calle, no está en otros espacios, sino está en la propia casa. Ese punto, ¿no? Sí, Estoy sí. sola. Conocí un caso muy cercano, un gran amigo mío, y ese contexto de decir estoy sola es el punto de aprovechamiento de un abusador, de un violador, ¿no? Que se supone va a proteger, va a cuidar, quiere proteger, quiere darle ese confort. Pero lo patético y lo terrible es que ese violador en los últimos años es un padre, o sea, es el padre de la niña o el padrastro de la niña. Y en pandemia, Diana también nos traía esos detalles, por ejemplo, en pandemia, se supone que estaban todos dentro de casa. Se supone que ese escenario de alta protección, de alta seguridad, terminó quebrándose. No era de alta seguridad, no era de tranquilidad, era el sitio, la posilga para esa niña. Carmen, hemos estado conversando varios días la semana pasada también con estos eventos, pero ¿qué es lo más triste de todo esto que vamos hablando, vamos diciendo, vamos conversando? Damos números, hoy conversamos sobre el aborto terapéutico como una magna solución al problema. Tú tienes otra visión, otra mirada con respecto a todo esto, por favor. Sí, estoy espantada de que la discusión esté centrada en el aborto terapéutico y no en cuestionar qué pasa con la familia peruana y cusqueña que está permitiendo la violación de sus hijas, de su sobrina, de su hermana, y se sabe porque definitivamente si hemos tenido cerca de 1.500 embarazos en el 2021, estamos hablando de que por lo menos, si multiplicas, ¿no es cierto?, eso son 1.000 embarazos por 5 personas, entonces tenemos 5.000 personas involucradas, tenemos 23.000 denuncias de violencia sexual recogidas en los SEM. Tú sabes que por muy grandes que son los SEM, no están en todo el Perú. Están en todo el Perú, pero digamos no en todas las comunidades. Entonces, es una parte de las denuncias. Son 11.000 denuncias al año. Esas denuncias, lo más triste es que se trata de la niña. Siempre se habla de que hay violencia, que es sexual y las mujeres. Pero ojo, la violencia sexual en el Perú y en América Latina tiene rostro de niña y adolescente. No estén pensando que, no, a Carmen Barrantes, a sus 70 años nadie la ve violar. A Dianita, por muy guapa que sea, tampoco, porque en realidad hay un abuso de poder y de edad, un abuso de poder extremo. Tenemos casos, 250 y pico, 54 casos de niñas embarazadas de entre 6 y 10 años. ¿Qué estamos hablando? O sea, una supremacía, ese machismo de yo te poseo. Entonces tú dices, ¿qué es lo más triste? Que es niña, que es adolescente, que calla asustada, que vive con miedo, como lo decimos en la paleta, ¿no? Porque eso está recogido de testimonios que uno va recogiendo y escuchando. Entonces, lo más triste para mí es que todo se centre en discutir sobre el aborto terapéutico y no, por ejemplo, en Cusco,
¿por qué no nos preguntamos dónde están y qué hemos hecho por las 41 niñas embarazadas del 2021? Que están en ese rango de edad. De 10 a 14. O sea que del 2021... Hoy día sí nos espantamos con 2 casos, pero tenemos 41 que hemos dejado pasar el 2021. Sí, exacto. Y en 2022 hemos también. invisibilizado. Y en 2022 una cifra parecida, porque más o menos se mantienen los rangos, ¿no? En todo caso, que sea una, José, una, no es responsabilidad de cada uno de nosotros de preocuparnos de qué pasa con esa niña. Entonces ya, o sea, que aborte, que no aborte, o sea, discúlpenme, o sea, entiendo que hay credos y confesiones y miradas y discusiones sobre este tema, pero yo quiero sacarlos de allí. Nada justifica. Nada justifica. Y entonces tenemos que saber qué está pasando con la familia peruana y cusqueña. 11.000 casos anuales en el SEM. Estamos hablando, mira, yo así multiplicando uno por uno, tratando de, ¿no? Yo pensaba, son 23.000 casos, por 5 son 150.000 personas afectadas por ese caso. Porque obviamente si tu hija de 10 años se queda embarazada, tu madre, ¿cómo estarás? ¿No? Si probablemente eres víctima del mismo abusador. Claro. Y siempre cuando hay un abusador y un caso que se conoce, por lo menos en los últimos casos que he conocido, hay tocamientos también para las otras hijas. O sea, estamos hablando de hogares que viven dramas y hogares que no solamente son de los segmentos pobres de la población. Eso es falso. Hay mitos también ahí. Lo que pasa es que, tú sabes, se silencian más los casos, ¿no es cierto? Pero entonces, creo que ahí hay una tarea y te digo, estoy sorprendida de la reacción y la sensibilidad después de que anunciamos la campaña. ¿Te acuerdas en la reunión que estuvimos sobre el tema de justamente donde reflexionábamos sobre masculinidades, sobre qué es ser hombre, el macho exitoso acá, ¿no? Entonces, nos ha llamado mucha gente, se han plegado a esta campaña que estamos haciendo, que se llama Respétame Ahora. O sea, ahí no hay tu tía, no hay que sí, que tú, que estás borracho, que estás enfermo, que tienes problemas, no. O sea, no se toca a las niñas. Y tiene que haber una consigna clara y tenemos que hacer algo para que este gran secreto de la familia peruana no siga perturbando y digamos, generando una situación de vivencia en terror, que sí sabemos los números, sí sabemos, estamos hablando de 1.500 niñas, hemos sacado la cuenta, son como, digamos, como mínimo 1.150 al año. En 10 años tienes 10.000 niñas que han sido víctimas de abuso sexual, porque a los 10 años, dime, ¿es voluntario? Imposible. Imposible. A los 10, tampoco. Y todavía a los obligar, 14, ¿no? y a los 14. Sí, y todavía obligar, y disculpa que te corte en esta parte, Chinita, acá hay una situación bien patética, ¿no? Y paradójica. Hay mucha gente que dice que Dios ha prohibido, meten en este tema la religión, y bueno, yo respeto las creencias, ¿no? Pero hay una cosa que sí es dura y es cruel. Estamos en la época de octubre, estamos en la época de noviembre, justamente donde hay la admisión a los colegios. Muchos de estos colegios son católicos. ¿Qué es lo primero que te piden? Una partida de matrimonio de los padres. ¿Qué cosa quieren? Una partida de esta mujer que ha sido abusada por el violador. Y si no tienes esa partida, pues no te dejan entrar a los colegios muchas veces. Y quienes han pisado un colegio católico me darán cuenta de eso. Entonces, hay mucha gente que se pone desde sus ideologías y dice, no la aborten. Sí, pero ¿quién lo va a criar? O sea, lo va a criar esa niña. Estamos viendo que hay muchos trabas para adoptar a las personas, a los niños y a las niñas sobre todo. En esas situaciones van a estar, o sea, cuando rebusque este niño o niña que ya ha nacido por situaciones X, ¿qué cosa va a decir en su pasado? Yo he sido fruto de una violación, o sea, así va a ser. Estamos criando ese tipo de niños, de niñas, de adolescentes. Creo que hay mucha gente que no se pone en los zapatos de estas niñas abusadas, no se pone en los zapatos de estas niñas embarazadas, porque son niñas embarazadas, no pasan de los 10, 11 años. Yo les pregunto a los que están en sus casas, si ustedes tuvieran una hija o si tienen una hija, un adolescente, ¿ustedes esperarían decir, sí, es pecado
pecado y bueno, que lo tenga, nomás lo voy a criar. O sea, realmente van a hacer eso. Hay mucha gente que dice desde su posición, desde su cómodo sillón, no, que es pecado, que esto, pero ¿quién lo va a criar? ¿Quién va a asumir todo ese dinero que se tienen que dar para los niños, para las niñas? No lo van a hacer ellos. Ahora, entonces, acá hay un problema. Adicionando a ello, es el contexto, porque no estamos hablando de un violador X. No, pues, estamos hablando de tu padre, de tu padrastro, de quien te ha violado. Entonces, ese contexto, sumándolo al trauma ya de la violación y al trauma del embarazo a una niña de 10, 11, 12 años, imposible, ese no es un núcleo familiar. no, pues. Eso es el mismísimo Imagínate que infierno. viola al hijo de tu papá que te violó. Pero más allá de ese trauma, hay también cuestiones físicas. Claro. De hecho, Las estadísticas señalan que niños, que bebés, hijos de adolescentes, de niñas, su posibilidad de sobrevivir es poca, o sea, pueden nacer y morir. O sea, en las estadísticas que yo he estado revisando, sobrevive 1 de cada 2. Entonces, estamos haciendo una lucha centrada en si hay aborto o no hay aborto y no en que no haya violadores. O sea, acá estamos hablando de la consecuencia y no de la causa. estamos siendo permisibles con el violador. Sí, porque acá hay que discutir si la niña va a tener o no el hijo. También no se habla de que una niña tiene un riesgo de morir. Su cuerpo no está preparado para maternar. Entonces, ¿qué estamos hablando? Para que se desarrolle 10 años. Estamos hablando desde ahora de 254 casos de niñas de 6 a 10 años. Entonces, creo que la discusión está yendo por un camino errado. No digo que no haya que discutirlo y no digo que... No se trata de vendarnos los ojos, ¿no? Hay que visualizar el otro y va por el contexto de ¿cuál sería la sanción? ¿No? Porque, claro, o sea, legalmente ya existe una sanción. Claro. Pero claro, hay también casos en los cuales el juez dice, no, pero ¿para qué se pone pues calzón rojo? O sea, la torpeza de cómo interpretar la ley. Violación es violación, o sea, no hay vuelta que dar. Tocamiento de una niña es tocamiento de una niña y eso no tiene que haber una discusión mayúscula a eso. Viendo eso de los violadores, Carmen, ¿por dónde iría más o menos esa discusión para evitar los violadores? Yo creo que el tema de las masculinidades, ¿qué es ser hombre en el Perú? Yo creo que mientras no hagamos una reflexión colectiva, el hombre que se valora, o sea, es el hombre que tiene virilidad y sexualidad. Y de alguna manera creo que esa exacerbación, ese culto a la sexualidad, es el que lleva a estos hombres violadores a pensar que tienen derecho a tomar el cuerpo de su hijita de 6 años y usarlo, porque eso está haciendo, ¿no? A tomar el cuerpo de su hija de 10 años o su hija de 14 años y tomar su cuerpo. Entonces creo que por allí va también. Que hay cosas bien terrenales, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, no debes tocar a tu hija y que en la escuela estemos más atentos. O sea, para mí hay que hacer una labor preventiva fuertísima, ¿no? Y discutir sobre esos valores, ¿no? Y también al revés, en la mujer, porque esas niñas que se quedan calladas están asustadas, no tienen red, ¿no? Probablemente su madre sufre la misma victimización y hay todo un tema también de que al ser las mujeres, como ganamos menos o no trabajamos, o trabajamos, pero es más informal, el hombre aprovecha de esa dependencia que tenemos, de esa vulnerabilidad, porque son hombres que lo hacen conscientemente. Mire este hombre, el caso que conocimos juntos, que nos hemos quedado horrorizados y que nos tiene acá, es un hombre que se muere la esposa, queda la hijastra y a los 6 años la vuelve su mujer, durante 8 años. Acá no está embarazada, entonces no se discute de eso en Cusco, pero ese caso lo hemos escuchado, tú Dianita, tú José y yo, hace 5 días. Está la niña, ¿no es cierto?, viviendo un drama sola, con miedo. No hemos estado allí para ella. Ahora, muchas instituciones también donde se supone que deben albergarnos bien, nos reciben mal. Y me voy a quejar de la Policía Nacional. Tú vas y sientas una denuncia,
Ah, no, pues le habrás provocado, pues. ¿Cómo no le vas a dar la comida, pues? ¿Por qué te habrás vestido con shortcito, pues? ¿No? O sea, y cuando vas a una u otra institución, puedes irte si quieres a la beneficencia, casi siempre te reciben mal con este tipo de situaciones. Es por eso que mucha gente está sola y con miedo. Porque no hay institución, menos la iglesia. O sea, discúlpenme, yo soy católico. Tú te vas a quejar a la monja y la monja te va a decir, ah, no, pecado capital y la Santa Inquisición. O sea, no estamos preparados y no sabemos recibir una noticia de esta naturaleza. Porque si una sobrina mía o mi hija, ¿cómo me contaría a mi hija que la han violado? Si su padre no la escucha, si su padre no está. ¿Cómo te contaría tu hija si es tu hermano que sabe que tú lo quieres? Entonces, claro, no te va a contar, se queda callada, porque además un hermano, que no es mejor ni mencionar en casos así, pero un hermano... O alguien muy cercano. Alguien muy cercano. Yo conozco casos de familias que se dividen y de familias que deciden no creerle, a pesar de que presentas pruebas. Y eso que tú has dicho, mira, Pepe, es fundamental. El traslado de la responsabilidad que hacen los adultos machistas a la víctima. Pero dime, ahora con lógica, ¿qué culpa puede tener una chica de 6 años? ¿Se va a poner un calzón rojo? No, pues, o sea, no, ni ha pasado, no hay... O sea, estamos hablando de bebés, o sea, niños, de niñas de 10 años. ¿Qué sexualidad provocadora puede tener una niña de 10 años? No estamos hablando de chicas de 18, no estamos hablando de niñas de 10 a 14 años, como el caso de las niñitas que están en el Hospital Lorena, o el caso que yo estoy contando, que estoy narrando, que es una chica de 6 años, que de 6 a 14, bueno, el padre, también escuchamos la historia, cuando lo detuvieron se suicidó. Entonces, imagínate todo el drama que están viendo, la madre muerta, ella violada, el padrastro suicidado. Toda la carga que tiene. Toda la carga emocional, son historias, Pepe, que tenemos que ver, que responderle a estas niñas. Y otra vez insisto, yo le preguntaría al jefe de la Unidad de Protección Especial, a la de MUNA, a las ONGs que trabajamos con los niños, ¿dónde están estas niñas? Exacto. Y tenemos que saberlo. O sea, obviamente no con nombre y apellido, pero tenemos que crear una forma de que cuando suceda, no solo nos pongamos a discutir en las redes sobre si abortaron o no. Que estudien, que estén protegidas, que no estén en una familia insana en términos de salud mental. Necesitamos darle acompañamiento, necesitamos darles apoyo material, necesitamos estar con ellas, ¿no? Para que no estén solas, para que no tengan miedo, pero sobre todo para que hagan un proyecto de vida, que como tú decías, Dianita, un proyecto de vida de una niña de 10 años con un bebé de su hijo, de su tío que la violó, ¿qué proyecto de vida puede ser? Entonces, acá no se trata de si yo soy católica, si soy no creyente, además que la mayoría, en verdad, hemos sido formados en el catolicismo, y ahí tenemos incluso las personas que después hemos tenido momentos en que hemos dicho soy agnóstica, tenemos ahí valores que también son positivos, ¿no?, de la religión, ¿no? Pero también hay que ver que yo creo que Dios, digamos, no podemos poner a Dios como partícipe de algo que estoy segura que en la religión condenamos. Claro, es algo monstruoso, ¿no? Y aparte hay que también decirlo claramente, hay cosas bien paradójicas que se ve, porque yo veo mucha gente, muchísima gente, ¿no? Creo que todos nos conocemos entre todos que dicen, no al aborto, ¿no? Y cuando se embaraza la amante, ahí sí son los primeros en abortar. O cuando pasa esas cuestiones en la familia, dentro de la familia, son los primeros en exigir el aborto. Entonces creo que entre gitanos, la doble moral, entre cusqueños, no nos vamos a leer las manos, ¿no? Creo que hay mucha doble moral, mucha pacatería en el Cusco, porque cuando eso pasa dentro de las familias, hay abortos, eso es obvio, y nadie me va a dejar mentir. Alguien que levante y diga, no, en mi familia nunca ha habido, no hay eso. ¿Por qué? Porque
digamos, esa es la doble moral que nos acompaña en el Cusco. Y mucha gente que, como te digo, Pepito, muchas personas que están dentro de la propia iglesia y todo eso que dicen, no, no le aborto, pobre niña, que estos son los primeros pues que han hecho abortar o que han fomentado el aborto. Entonces, esa doble moral también es la que fastidia muchas veces. Y por otro lado, acá se tienen que trabajar no solamente con las niñas, sino también con las mujeres, con las que son madres. Porque muchas veces las mujeres que son madres, porque digamos, se quedan calladas ante estas situaciones, porque ellas saben, muchas veces ellas saben como mujeres qué está pasando en casa, ¿no? Pero no dicen nada porque quien, digamos, pone la plata en la casa es el varón. Entonces lo que se debe fomentar también es una autonomía económica hacia las mujeres, hacia las madres. Pregunta, ¿alguna de estas personas que dicen no le aborto, no le aborto, alguien le ha dado, digamos, trabajo seguro a la mamá de una de estas niñas violentadas? No hay. Entonces lo que se necesita es eso, trabajar no solamente con las niñas que han sufrido violencia sexual, sino también con el entorno familiar, como lo decía la Chinita, ¿no? O sea, hay que agarrar todo el entorno familiar, primero, digamos, sacarles esa idea de que, ay, es mi hermano, o es mi pariente, o es mi primo, y yo pongo las manos al fuego por ellos. No, no se puede poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, fomentar la autonomía económica, cosa que cuando tú tienes autonomía económica, pues tienes la capacidad de denunciar, ¿no? Mucha gente no denuncia porque hay plata de por medio, ¿no? Entonces, eso también juega un rol importante en nuestra sociedad y eso también hay que cambiar. Y en tercer lugar, el sistema de cuidados. El sistema de cuidados lamentablemente en el Cusco es terrible, no tenemos, pues no hay lactarios, no hay guarderías, un solo lactario, por ejemplo, que esté al lado de los mercados. Ecuador, que está acá, nuestro vecino país, tiene lactarios, tiene digamos, espacios para los niños y las niñas, para que estén protegidos, cerca a los mercados o dentro de los mercados. Por eso las gestiones municipales tienen que enfocarse también en lo que significan los niños y las niñas. No solamente pues, alquilar a la chichería, alquilar al puesto de abarrotes, sino también fomentar esos espacios. Tenemos un mercado que ya tiene, ¿cuántos años? 100 años de antigüedad, ¿no? ¿Crees? Ese San Pedro. ¿Cuántos lactarios tienes tú en San Pedro? Ni uno. Prefieren alquilarlo a chicherías, prefieren alquilarlo a abarrotes, prefieren ponerlo de depósitos. Entonces, mientras no haya una política de sistema de cuidados, vamos a seguir teniendo eso. Definitivamente, sí, sí. No hay esa proyección social, ¿no? Porque políticamente tampoco no es rentable. O sea, en la mirada de nuestros políticos, eso no es rentable, ¿no? Es una torpeza que tenemos ahí. ¿Qué se viene trabajando desde Bueno, la lo que estamos trabajando ahora son esos contenidos. Estamos llegando estas cajitas que o sea, llamamos caja de herramientas para conversar sobre masculinidad, para que los niños desde pequeños sepan que tienen que respetar el cuerpo de sus hermanas, compañeras y lo que las mujeres que estén a su costado y que hay igualdad. Las cajas que tienen que ver con la construcción de empoderamiento de la niña, como dice, y que vaya y que tenga una idea de empoderamiento económico. Estamos también, mira, yo he recibido una noticia en el grupo que estamos todos comprometidos con esta causa, que en varias escuelas primarias hoy, a partir de estas denuncias que estamos haciendo, han empezado a hablar con las niñas sobre la violencia sexual. Porque claro, tú te das cuenta que si las violaciones se dan entre 10 y 14, entonces quiere decir que si tú en secundaria, que sería la edad en la que todos piensan que podemos hablar de sexualidad, ya es tarde. Ya esa niña ya fue. Entonces el umbral de protección es primaria. Y como ya sabemos que hay niñas violadas desde los 6 años a los 12 que son madres, el umbral de protección es desde los 6 años. O sea, no podemos... Primer grado de primaria. Tenemos que hablar con nuestras niñas para que se protejan y tenemos que un poco mirar también qué está pasando en nuestra casa. Creo que también, Janita, tal vez ahí en relación a las mujeres que podríamos callar en esa situación, yo me pongo en esa situación. Yo también he conocido, creo que la plata es, digamos, importante, pero creo que también ese tipo que viola a la niña de 6 tiene que ser un maldito, debe ser un maldito con la mujer también. Entonces, lo que te quiero decir también es que estamos hablando de colectivos asustados, de un hermano que también se calla, porque si no se sabría. El caso de la niña
que nos reveló la profesora en la reunión que tuvimos, de la niña de 6 años que ha sido violada 8 años, y la niña no es hija única. O sea, si son 5 personas, el núcleo interno de la familia, que duermen juntos y saben las cosas, son 5 que callaron. Yo creo que esos 5 que callaron son amenazados. O sea, en todo caso lo quiero creer, lo quiero creer. Pero entonces, ¿qué se está haciendo? Ese trabajo, estamos nosotros revisando también nuestro programa, ¿sabes?, de cooperación. Porque no es la primera vez que hablamos sobre el tema de violencia. Tú nos has entrevistado varias veces, hemos hecho campañas contra la trata, contra esta forma también horrible de explotación sexual y de violencia de género y sexual hacia la mujer. Pero acá estamos hablando de algo que es más grave aún, o tan grave como, porque yo no sé si sea más grave una forma que otra, pero entonces estamos realizando nuestro programa porque nosotros trabajamos en escuelas, pero te tengo que decir que en realidad no estamos hablando sobre este tema específicamente, sobre el tema de violar a la hija. O sea, y hay mucho trabajo de escuela de padres. Entonces, lo que estamos ahora promoviendo es que se hable con sinceridad sobre el tema, que se ponga sobre la mesa, como estamos haciendo ahorita. Oye, mira, yo no quiero decir que tú, ni que tú, ni que tú, pero yo lo que quiero decir es que las cifras dicen que esto está pasando acá en Cusco y en el Perú. Son 11.000 casos, ¿no es cierto?, con 55.000 personas involucradas cada año, solo en las del SEM. Calculemos que haya otros 11.000 que no son registrados porque no hay, son las rurales extremas, etc. Entonces estamos hablando de 22.000 posibilidades, de más de 100.000 personas que están involucradas en vivir esta vida en nuestras regiones. Y como dice Anita, pues pueden estar hasta nuestra familia y son parte. Yo me acuerdo que, no sé si es en este libro de Karina Pacheco, que habla del Molle, que habla... La voluntad del Molle. Sí, sobre los secretos que están en el baúl de las familias cusqueñas, ¿no? Yo creo que este tema de la violación o de tener hijos con jóvenes está en muchos baúles. Y hay que abrir los baúles no para sindicar con el dedo a lo que pasó, sino para ver cómo hacemos para resarcir a esas víctimas por un lado, para proteger en lo que les quede de vida y por otro lado para prevenirlo. Eso creo que sería, entonces lo que estamos haciendo, parte de eso es venir acá y tratar de, bueno, a ti no te hemos tenido que convencer, y a ti tampoco, Dianita, pero es ir a los medios para que los medios nos ayuden en esta cruzada, ¿no? Y que también nos ayuden a cosas que yo sé que a veces son controversiales por el manejo publicitario, porque mientras el cuerpo de la mujer sea sexualizado, esto va a seguir sucediendo también. O sea, hay que cambiar algunas prácticas. Hace algunas semanas atrás y fue sancionado América Televisión por mostrar justamente a niñas en trajes, en ropas interiores, exacto, como si fueran modelos, ¿no? Y fue sancionado, y enhorabuena, creo que se cayó un programa y todo lo demás, pero o sea, estamos en un mundo donde lo superficial, ¿no?, quiere ganarle a los valores, porque ese es el gran problema, la superficialidad la inmediatez y entonces creen que la verdad, creen que la tolerancia, creen que el respeto son cosas del pasado. Y claro, si ves en televisión que sexualizan, ponen ridiculizan a niñas con ropas de lencería. Y para un propósito comercial, ¿no, Pepe? O sea, el propósito... Que no te parezca extraño que sigas viendo pues almanaques de calatas, veas la publicidad de lubricentros con mujeres desnudas, la llantería también tiene que ver una mujer. ¿Qué tiene que ver la llanta con la mujer? No, ahí tienes que tener una calata. O sea. Pero tienes razón, ¿no? Cuando voy al taller, veo, pero 50 almanaques de calatas desde el año 50 hasta el 2033. Sí, pero ahí les digo una cosa, y ahí también tiene que ver bastante los colegios profesionales de antropólogos, de odontólogos, de ingenieros del Cusco, usan anfitrionas. ¿Para qué vas a usar anfitrionas? Cajas municipales usando anfitrionas como si la caja se va a vender con el cuerpo de las mujeres. Hoy día nomás el colegio de ingenieros del Cusco usando anfitrionas. ¿Para qué? O sea, ahí te das cuenta la doble moral, que por un lado dicen, sí, hay que defender a la mujer, hay que proteger, pero por otro lado... ¿por qué no la empoderamos? No, pongámosla en la puerta.
¿no? Pongámosle a la puerta y así con sexualicen trajes los bien cuerpos. ceñidos. Y no es cucufatería, sino que hay otras modalidades de marketing, hay otras modalidades de vender un producto, vender un servicio, pero casi usualmente o las ponemos con polleritas pequeñas y su monterita, pero tiene que estar ahí, Sí, sí. ¿no? Tiene que estar ahí. ¿Por qué no De le ponen? adorno. Sí. Hay incluso Adorno. De adorno, Entonces, pues. ahí te das cuenta de que, no, pues, no, yo respeto, mi hija, mi sobrina están cuidadas. Pero ¿y esa señorita qué? No, más tarde puede ser tu hija la que está ahí siendo visualizada como objeto. Porque el gran problema es que se pone como objeto. Y eso es lo que cumple un rol después en la casa, Claro. porque empiezas a normalizar que puedes tocar a la una, a la otra, Porque y, son objetos. claro, y empiezan a exacerbar cualquier sentimiento de sexualidad de estos hombres que en realidad sienten ese derecho de posesión sobre la niña, siempre he visto que también ha sucedido con la mujer antes. Entonces, también creo que es muy importante, como tú decías, trabajar con las madres jóvenes, Con las familias. ¿no? Con las familias, e informarles sus derechos, porque probablemente la situación no va directamente a la violación de la niña, esa mujer ha sido violada también, ¿no? Y el hombre empieza a sentir propiedad, que todos son de su propiedad, y volteará porque también hay niños abusados sexualmente, ¿no? Exacto. O sea, tú sabes que la perversidad no tiene límite. Claro. Pero vuelvo a decir, en el Perú, la violencia sexual tiene rostro de niña Muy puber, pequeñita. o puber muy pequeñita, sí. y tiene rostro de niña o adolescente, y está vinculado también al silencio, ¿no? Al silencio. Todos los casos que conocemos son dramáticos. No es que se sabe, mira, lo mínimo que tiene que haber pasado 9 meses, porque si está embarazada, ¿no? Entonces 3 meses, y no se sabe. Entonces, creo que el silencio, el abrir ese baúl de la familia que nos mencionaba Karina, es importante, ¿no? Es esos baúles donde están todos esos secretos que queremos guardar para seguir siendo la familia, Ideal. creyendo que la decencia está en mentir, Claro. ¿no? O sea, ahí En los la valores... superficialidad, como te decía. Sí. No digo que sea fácil bancarte que tu hermano es violador o que tu esposo es violador. No es fácil. O sea, hay toda una situación de crisis, pero tenemos que tener el valor para proteger a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras nietas, y empezar a poner una escala de valores, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Mi prestigio social con una mentira o mi hija, mi nieta, mi hermana, mi compañera de colegio, ¿no? Entonces ahí está la cosa, ¿no? Revisar nosotros mismos. Mira, ni siquiera es el tipo malo de afuera, el criminal del mundo criminalizado, que está horrible también, sino revisar adentro, entre los que, como tú decías, El supuesto protector. el protector, en el espacio protegido. Había una película, creo que es Durmiendo con el enemigo, ¿no? O sea, tienes en tu casa al enemigo, ¿no? Eso es cierto. Carmencita, un placer conversar contigo y siempre las puertas abiertas del programa y del canal. Muchas gracias, y espero que esta campaña, que es permanente, pueda tener un espacio, unos minutos, digamos, periódicamente acá para poder actuar. No solamente acusar, sino actuar y empezar a trabajar en escuelas y en barrios sobre los derechos de las niñas, ¿no? Y hablarlo libremente.